Algo extraño sucede en el momento en que te das cuenta de que el dinero nunca fue solo dinero. En ese instante, toda la lógica inculcada desde la infancia comienza a desmoronarse lentamente, como una niebla que se disipa ante la luz. Durante años repitieron la misma promesa: trabaja duro, sé honesto, aporta valor y la prosperidad llegará como consecuencia natural. Pero Maquiavelo observaba el mundo con otros ojos. No se fijaba en lo que la gente decía creer, sino en cómo actuaban realmente cuando el poder y el interés propio entraban en juego. Y lo que vio fue algo inquietante. El dinero rara vez se mueve según la justicia proclamada. Se mueve según las fuerzas invisibles de la naturaleza humana. El miedo, el deseo, el orgullo, la necesidad de reconocimiento. Estos elementos silenciosos rigen decisiones que, en apariencia, parecen racionales. Para Maquiavelo, comprender estas fuerzas era como ver los hilos que controlan una marioneta. Quien percibe esos hilos deja de reaccionar ante el espectáculo y comienza a comprender el mecanismo. Imaginemos una negociación típica. Dos personas sentadas frente a frente, intercambiando argumentos, cifras y promesas. En apariencia, se trata de un diálogo equilibrado, pero bajo la superficie, algo mucho más profundo está sucediendo. Cada palabra, cada silencio y cada gesto comienza a influir en emociones invisibles. Puede surgir una leve sensación de obligación, puede sembrarse una duda, puede aparecer un pequeño desequilibrio psicológico. Y Maquiavelo comprendió que es precisamente en estos pequeños desequilibrios donde nace el poder. Observó a gobernantes, generales y banqueros, y se dio cuenta de que quienes realmente controlaban el flujo de decisiones rara vez se basaban únicamente en la lógica. Comprendían la estructura emocional inherente a todo ser humano. Sabían cuándo inspirar admiración, cuándo despertar un sentido de urgencia, y cuándo permitir que la otra persona creyera tener el control. Esta constatación lo cambia todo, porque, a partir de ese momento, el dinero deja de ser simplemente una recompensa por el trabajo. Se convierte en el resultado de la capacidad de comprender cómo reacciona la mente humana ante estímulos específicos. En otras palabras, quien domina los mecanismos invisibles de la toma de decisiones comienza a influir en el flujo mismo de la riqueza. Pero Maquiavelo también advirtió sobre algo aún más intrigante. La mayoría de la gente nunca se da cuenta de que este juego está ocurriendo. Participan en él a diario sin saberlo. Trabajan, negocian, compran, venden y toman decisiones creyendo que todo sucede de forma lógica y justa. ¿Es eso realmente cierto? ¿O podría ser que, a un nivel profundo, fuerzas psicológicas silenciosas estén impulsando decisiones que parecen totalmente conscientes? Esta es la pregunta que Maquiavelo dejaba en el aire antes de revelar el primer engranaje de este mecanismo invisible. Porque, al comprender este mecanismo, algo cambia irreversiblemente en la forma en que se percibe cualquier negociación, cualquier decisión y cualquier flujo de dinero. Maquiavelo observaba las relaciones humanas como quien observa un tablero de ajedrez silencioso. Para él, casi toda decisión importante provenía de una fuerza invisible que pocos percibían en el momento en que ocurría. Esta fuerza no era la lógica, ni la justicia, ni el mérito. Era algo mucho más simple y, a la vez, mucho más profundo. El sentimiento de deberle algo a alguien. Piensa en una situación común. Imagina que alguien te ofrece ayuda inesperada en un momento difícil. Quizás un consejo valioso, información importante o incluso una oportunidad que parecía imposible de conseguir. En ese instante, algo cambia en tu interior. Aunque nadie pida nada a cambio, surge una ligera tensión, una inquietud silenciosa, como si una balanza invisible se hubiera inclinado. Maquiavelo comprendió este fenómeno con absoluta claridad. Sabía que los seres humanos detestan sentirse en deuda. Este sentimiento provoca una incomodidad casi física. Y cuanto más inesperado o aparentemente generoso sea el gesto recibido, mayor será esta carga interna.
En las cortes italianas del Renacimiento, los favores aparentemente insignificantes se ofrecían con sumo cuidado. Una invitación inesperada, información privilegiada, una recomendación discreta ante un príncipe. Quien recibía tal gesto se sentía honrado, pero, al mismo tiempo, adquiría una obligación invisible. Y esta obligación rara vez se olvidaba. Maquiavelo comprendió que esta dinámica no era meramente social, sino profundamente psicológica. Cuando alguien siente que ha recibido algo que no merecía del todo, surge un impulso natural de compensación. La mente comienza a buscar maneras de restablecer el equilibrio. Ahora imaginemos que esta misma dinámica se produce en una negociación. Una persona ofrece algo que le parece costoso, quizás una concesión inesperada, quizás un esfuerzo que aparentemente compromete sus propios intereses. La otra persona observa esto y piensa que está presenciando un gesto excepcional. En ese momento, sucede algo casi imperceptible. La conversación deja de ser puramente racional. Un sentimiento silencioso comienza a apoderarse de la situación. Un sentimiento que mezcla gratitud, incomodidad y el deseo de corresponder. Maquiavelo sabía que este momento es sumamente poderoso, porque cuando alguien empieza a sentir que debe algo, su actitud cambia, su resistencia disminuye, su mente comienza a buscar maneras de compensar esa acción. Y a menudo esta compensación aparece exactamente donde la otra persona quería que apareciera. Pero aquí surge una pregunta aún más inquietante. Si un simple gesto puede generar este tipo de presión psicológica invisible, imagínese lo que sucede cuando alguien aprende a crear intencionalmente este sentimiento. Imagínese el impacto cuando esta deuda emocional no surge por casualidad, sino que se construye cuidadosamente. Es en este punto donde la mente humana comienza a adentrarse en terrenos mucho más delicados, porque la deuda emocional es solo el primer paso. Maquiavelo sabía que, justo después, existe una fuerza aún más poderosa capaz de transformar por completo el comportamiento humano. En toda decisión humana, existe un instante de silencio en el que la lógica empieza a flaquear. Maquiavelo percibió este momento con una sensibilidad casi quirúrgica. Observó que, tras la carga emocional, surge algo aún más poderoso: la sensación de riesgo. Los seres humanos pueden convivir con la duda, tolerar pequeñas pérdidas, pero reaccionan con intensidad cuando empiezan a creer que se enfrentan a un peligro real. Es entonces cuando la mente abandona la calma y comienza a buscar soluciones con urgencia. Piensa en algo sencillo de la vida cotidiana. Una persona lleva años con su rutina sin que nada cambie en su trabajo ni en sus finanzas, pero luego se entera de que un nuevo sistema está dejando obsoleta su profesión o que un cambio en el mercado podría afectar su futuro, y de repente todo parece diferente. Lo que antes parecía estable ahora está envuelto en la incertidumbre. La realidad sigue siendo la misma, pero ahora se percibe de otra manera. Maquiavelo comprendió que la percepción suele ser más poderosa que la realidad misma. Cuando la mente empieza a imaginar el peligro, aunque aún esté lejano, el comportamiento cambia de inmediato. Las decisiones se toman con mayor rapidez, las emociones se intensifican y la atención se centra únicamente en aquello que puede devolver la sensación de seguridad. Es como si se encendiera una luz en un pasillo oscuro. Pero detente un momento y observa algo curioso. ¿Cuántas decisiones importantes en tu vida han surgido precisamente después de percibir un riesgo que antes parecía invisible? ¿Cuántas decisiones se han acelerado, no por el deseo de ganar algo, sino por el temor silencioso a perder? Maquiavelo observó a gobernantes que dominaban esta dinámica con gran habilidad. Sabían que una población pacífica difícilmente se movilizaría. Sin embargo, cuando surge una sensación de amenaza, la gente comienza a buscar liderazgo, dirección y protección. Este mismo principio se manifiesta en muchas decisiones cotidianas, incluidas las negociaciones más comunes. Imagina una conversación aparentemente normal
entre dos personas que hablan sobre un proyecto o una inversión. Todo parece tranquilo hasta que surge una pregunta sencilla, algo así como: ¿te has dado cuenta de cuántas oportunidades que el mercado ya ofrece tu estrategia actual está desaprovechando? La pregunta no ofrece una respuesta inmediata, encierra algo mucho más poderoso: una grieta. Cuando surge una grieta en la sensación de seguridad de alguien, la mente comienza a explorar posibilidades que antes no existían. La persona empieza a analizar su propia situación con mayor detenimiento. Pequeños detalles que antes parecían irrelevantes comienzan a cobrar importancia. La realidad externa no ha cambiado, pero la percepción interna ha cambiado por completo. Ahora surge otra pregunta aún más intrigante. Si la mera percepción del riesgo es capaz de alterar el comportamiento humano de forma tan poderosa, ¿qué sucede cuando alguien aprende a revelar estos riesgos estratégicamente, en el momento preciso y con las palabras adecuadas? En ese momento, la negociación deja de ser un simple intercambio de argumentos. Se transforma en un terreno psicológico mucho más profundo, donde el miedo, la expectativa y la necesidad de seguridad comienzan a influir en cada decisión. Y Maquiavelo sabía que, al comprender este terreno invisible, el juego de las decisiones humanas cambia definitivamente. Maquiavelo dejó constancia en sus escritos de que los hombres desean dos cosas a la vez: guía y poder, pero también la convicción de que siguen siendo libres. Esta contradicción acompaña prácticamente todas las decisiones humanas. Por eso, en muchas situaciones, el intento directo de convencer a alguien produce el efecto contrario. Cuanto más se siente presionado a tomar una decisión, más reacciona su instinto para recuperar el control. Existe un curioso episodio en la historia diplomática europea que ilustra este comportamiento. En ciertas negociaciones entre reinos, los emisarios experimentados no comenzaban defendiendo sus propias propuestas. En cambio, insinuaban que quizás el otro reino no estaba dispuesto a aceptar un acuerdo en particular. El resultado era casi siempre el mismo. La parte que antes había dudado comenzaba a justificar sus propias capacidades. Lo que parecía un rechazo se transformaba en un desafío. Este mismo mecanismo se manifiesta a diario en situaciones cotidianas. Piensa en cuántas veces una persona cambia de actitud simplemente porque alguien le sugiere que tal vez no sea capaz de algo. Un estudiante que oye que un curso es demasiado difícil puede sentir en ese momento un impulso interno de demostrar lo contrario. Un profesional que oye que no está preparado para un puesto superior a menudo termina defendiendo su competencia con mucha más energía de la que habría tenido antes. Maquiavelo observó que el orgullo humano es uno de los motores más predecibles de la acción. Cuando alguien siente que su capacidad ha sido cuestionada, el ego reacciona rápidamente. El individuo comienza a actuar no solo para lograr un objetivo, sino también para restaurar la imagen que desea tener de sí mismo. En ese momento, la decisión deja de ser meramente práctica y se convierte también en simbólica. La investigación en psicología social moderna revela algo similar. Los estudios muestran que las personas tienden a valorar más aquello que parece difícil de conseguir o reservado para unos pocos privilegiados. Este fenómeno se observa en diversos ámbitos, desde universidades extremadamente selectivas hasta clubes privados con largas listas de espera. Paradójicamente, la barrera de acceso aumenta el deseo. Quizás ya hayas vivido algo similar sin darte cuenta. Un restaurante aparentemente común puede volverse mucho más atractivo cuando hay una larga fila en la puerta. Un producto adquiere valor cuando parece escaso. Una invitación se vuelve más interesante cuando sugiere exclusividad. Ahora imaginemos este principio aplicado a una conversación importante. En lugar de presionar a alguien para que acepte una propuesta, la otra persona empieza a sugerir que quizás no sea lo más adecuado para ella. La reacción suele ser inesperada. La persona que antes analizaba la situación con calma empieza a explicar por qué está preparada.
por qué tiene los recursos y por qué merece participar. En este punto, se produce un giro inesperado. La persona que antes evaluaba comienza a defender su postura. El foco de la conversación cambia. La decisión deja de ser un favor concedido y empieza a aparecer un logro personal. Este tipo de alteración del equilibrio psicológico siempre ha fascinado a Maquiavelo. Para él, el poder rara vez se manifiesta en grandes gestos, sino que surge de pequeños cambios imperceptibles en la mente humana. Un comentario sutil, una duda planteada en el momento oportuno, o una aparente negativa, pueden cambiar por completo el rumbo de una decisión. Pero ni siquiera este mecanismo revela el engranaje más curioso que Maquiavelo identificó al observar la naturaleza humana. Existe algo aún más poderoso que el orgullo, algo capaz de redefinir por completo la forma en que alguien percibe una oportunidad. Y cuando esta fuerza entra en juego, las decisiones dejan de ser meramente estratégicas. Comienzan a implicar algo mucho más profundo: la identidad misma de quien toma la decisión. Hay un punto en las observaciones de Maquiavelo que suele sorprender a quienes leen sus pensamientos con atención. Comprendió que, en muchas situaciones, las personas no actúan únicamente para resolver problemas u obtener ventajas. A menudo actúan para proteger la imagen que tienen de sí mismas. Esta imagen silenciosa, que reside en la mente de cada individuo, puede ser más poderosa que cualquier argumento lógico. Piensa en algo sencillo que ocurre en la vida cotidiana. Una persona se considera prudente con el dinero, alguien que toma decisiones racionales y bien calculadas. Cuando surge una decisión importante, no solo quiere acertar, sino que quiere reafirmar esa imagen ante sí misma. Quiere demostrar que realmente es el tipo de persona que piensa con frialdad y claridad. Maquiavelo observó este comportamiento en la nobleza de su época. Muchos de ellos no tomaban decisiones basándose únicamente en la estrategia militar o política. Tomaban decisiones para preservar la reputación que deseaban proyectar ante los demás y ante sí mismos. La imagen de valentía, inteligencia o visión estratégica era tan valiosa como cualquier territorio conquistado. Ahora imagina una conversación donde alguien comienza describiendo a su interlocutor con una cualidad admirable. Algo como: pareces una persona que analiza las cosas con mucha calma antes de decidir. O quizás, pareces el tipo de persona que prefiere actuar con visión a largo plazo en lugar de buscar beneficios inmediatos. Al oír esto, la otra persona tiende a aceptar la descripción. Al fin y al cabo, a casi todo el mundo le gusta que lo vean así. En este punto, sin embargo, ocurre algo interesante. La decisión que sigue adquiere mayor relevancia. Si la persona duda demasiado o actúa de forma contradictoria, puede sentir que está negando la identidad que acaba de aceptar. Para mantener la coherencia interna, la mente busca actuar de acuerdo con esa etiqueta. Investigadores que estudian el comportamiento humano han identificado algo similar en experimentos curiosos. En algunos estudios, se describió a los participantes como personas especialmente generosas antes de pedirles que ayudaran con una tarea. El resultado fue sorprendente. La mayoría ayudó con más disposición que en situaciones normales, no porque se sintieran obligados, sino porque querían actuar de acuerdo con la imagen que se les había atribuido. Es probable que Maquiavelo reconociera este fenómeno de inmediato. Para él, la apariencia y la reputación siempre han ejercido una enorme influencia en las acciones humanas. La forma en que uno se percibe a sí mismo puede influir en sus decisiones de maneras sorprendentes. Ahora imagina el efecto que esto tiene en una decisión importante. La persona empieza a sentir que aceptar una oferta concreta confirma la identidad que desea tener. Rechazarla puede parecer una contradicción interna. El peso de la elección deja de ser meramente financiero o estratégico. Empieza a tocar una fibra más profunda. En ese momento, la conversación adquiere una intensidad inesperada. Lo que parecía una simple negociación empieza a involucrar orgullo,
coherencia y la necesidad de preservar la propia imagen. Y cuando surge este tipo de tensión, el comportamiento humano puede cambiar rápidamente. Pero aún queda un último movimiento en esta dinámica que Maquiavelo observó con particular interés. Un movimiento que a primera vista parece extraño, casi contrario al instinto natural. Cuando se produce, el equilibrio de la situación se transforma de forma sorprendente. Es precisamente este movimiento final el que conduce al momento decisivo de la historia. Maquiavelo comprendió algo que aún hoy genera incomodidad. El poder rara vez pertenece a quien más habla, más insiste o más suplica por una decisión. A menudo, pertenece precisamente a quien sabe cuándo retirarse. Esta retirada, cuando ocurre de forma inesperada, crea un vacío psicológico que la otra persona siente una necesidad inmediata de llenar. Imaginemos una situación común. Dos personas conversan sobre una oportunidad importante. La conversación parece ir bien, pero de repente una de ellas cambia de opinión y comenta con calma que quizás ese no sea el mejor camino para la otra. Sin acusaciones, sin presiones, simplemente una observación discreta de que tal vez no existe la sintonía necesaria. En lugar de insistir, se retiran. Lo que ocurre en la mente de quien escucha esto suele ser sorprendente. La primera impresión puede ser de sorpresa o incluso de incomodidad. Algo que parecía accesible de repente se vuelve lejano. Lo que antes estaba disponible ahora parece haber desaparecido. La reacción natural de muchas personas es intentar recuperar lo que parecía perdido. Maquiavelo comprendió que los seres humanos reaccionan intensamente cuando sienten que se les ha negado algo. No solo por razones materiales, sino también por el impacto que esto tiene en su autoestima. Cuando alguien se siente incapaz de algo, surge de inmediato el impulso de demostrar lo contrario. Quizás hayas vivido algo similar. Una oportunidad que parecía ordinaria cobra valor precisamente cuando parece que va a desaparecer. Una simple conversación se transforma en algo más serio cuando surge la posibilidad de que no continúe. Esta dinámica psicológica es profundamente humana. Tras observar este comportamiento a lo largo de la historia, Maquiavelo concluyó que comprender la mente humana suele ser más poderoso que cualquier argumento técnico. Quienes entienden cómo las personas perciben el valor, el riesgo, el orgullo y el reconocimiento, logran una comprensión mucho más clara de las negociaciones, las decisiones y las relaciones. Pero detrás de todo esto, hay una reflexión aún más importante. Estos mecanismos no solo sirven para comprender a los demás, sino también para comprenderse a uno mismo. Cuando empiezas a observar tus propias reacciones ante la presión, la duda o el reconocimiento, algo cambia. Empiezas a notar los momentos en que reaccionas automáticamente y aquellos en los que puedes elegir actuar de forma más consciente. Esta toma de conciencia es la verdadera transformación. Maquiavelo creía que comprender la naturaleza humana era un paso esencial para alcanzar la autonomía. No se trataba de manipular el mundo irresponsablemente, sino de evitar ser guiado ciegamente por fuerzas invisibles. Cuando uno comprende cómo influyen las decisiones, empieza a negociar con más calma, a observar con mayor atención y a actuar con mayor estrategia. A partir de hoy, intenta prestar atención a las pequeñas situaciones cotidianas. Observa cómo reacciona la gente cuando recibe un favor inesperado. Fíjate en cómo el miedo a perder algo puede acelerar las decisiones. Observa cómo el orgullo influye en respuestas aparentemente racionales. Estos detalles aparecen en reuniones, conversaciones sencillas e incluso en las decisiones más comunes. Cuanto más observes estas señales, más claros se volverán los mecanismos silenciosos de las decisiones humanas. Si esta reflexión te ha hecho ver estas dinámicas de otra manera, por favor, apóyanos. Dale me gusta a este video para que más personas puedan acceder a este tipo de reflexión. Si lo deseas, escribe en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención
¿O qué parte despertó más tu curiosidad? Incluso puedes comentar de forma anónima si lo prefieres. Y si quieres seguir explorando ideas profundas sobre el comportamiento, la estrategia y la naturaleza humana, suscríbete al canal para estar al tanto de futuros contenidos.